pues. Oye, Gracias. había un curita ahí. Ah, el padre Iván, no sé si estará conectado hoy día. Él debería hacer la ¿Alguien? Sí. A ver. De Calama estaba el padre Viviano también ayer conectado. Ahora no lo he visto. y mandaron a la oración a un simple diácono, cuando había unos lindos sacerdotes ahí. Un simple diácono, Pero don lo hizo Mario. bien, po. Lo hace bien, pues tío. Un simple Todo diácono. súper bien. El reino de Dios es de los simples, pues. Exactamente, de los Exacto. humildes y sencillos. Los diáconos, el primer mártir. Esteban. Muy bien, vamos a comenzar. Como decía el diácono, ¿cierto? Vamos a empezar con la oración. La vamos a hacer un poco distinta hoy día, ¿sí? Les voy a pedir que, bueno, con los micrófonos silenciados, vamos a escuchar una canción y hagamos oración cada uno. Hagamos oración por lo que nos venga al corazón en este momento, para poder estar en comunión también con nuestra madre, poder ver hoy día que de alguna forma nos permiten entendiendo, ir conversando, ir releyendo estas nuevas bases curriculares y los ponemos en la mano de nuestra Virgen. Los invito entonces a escuchar, a orar cada uno del lugar donde está. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii, ad te suspiramus, gementis et flentes, in ac lacrimarum vale. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii,
Entonces comenzamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, voy a preparar todo para comenzar. Tengo que abrir aquí la presentación. Les anuncio también que voy a grabar el seminario de hoy día. Lo otro igual lo he grabado, pero tengo que pedirle permiso a las otras profesoras, si es que lo van a compartir, yo no tengo problema. Y después les puedo enviar el link también del video si quieren repasar. Bien. Déjenme entonces buscar todo, dejar todo ok. Ahí ven la diapositiva, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? Sí, sí se ve. Sí, se ve bien. Perfecto. Sí, se ve, clarita. Bastante claro. Vamos a ver acá, participantes. Ya, como estoy solo, tengo que ver el chat y todo aquí junto. Veamos. Muy bien. Hoy día entonces nos corresponde hablar sobre la identidad y propósito de la clase de religión, las nuevas bases curriculares. Igual que el día de ayer, les voy a solicitar que una vez terminada la exposición podamos hacer algunas preguntas, comentarios, reacciones, bien, como lo quieran llamar, pero la idea es poder compartir, bien. Como les digo, todo lo que nosotros estemos presentando, lo que presentó ayer Hilda, lo que voy a presentar hoy yo y lo de mañana de Mónica, ya está y ustedes lo tienen en el... No tengo, Pedro dice, no tengo imagen ni audio, tiene que revisar porque todos me imagino que lo pueden ver y me escuchan, ¿cierto? Sí, yo escucho y veo perfectamente. Sí, yo escucho y Sí. veo también. Yo Se también. ve y se escucha. Todo bien. Como entonces les decía, esto ustedes lo van a encontrar en las bases curriculares, en el documento que incluso ayer ustedes mismos compartieron. Por lo tanto, ir acentuando algunas cosas que son importantes y después ir comentando, ir conversando. Para esto son los seminarios, para que entre todos podamos ir aprendiendo. Muy bien. Lo primero que vamos a ver es cuál es la identidad y propósito de la clase de religión. Ustedes lo más probable que también lo saben, lo conocen, pero es bueno ir recordando y viendo que en este sentido las nuevas bases curriculares nos muestran que el ideal, ¿cierto?, de esta asignatura, que se espera que los estudiantes, una vez que finalicen, ¿cierto?, su formación en enseñanza media, desde pequeños, ¿cierto?, en la enseñanza media, hayan desarrollado una mirada distinta de la vida, una mirada distinta del mundo, en este caso una mirada que sea de tipo religioso, ¿ya? Y que le permita entonces discernir, ¿cierto?, o reflexionar mejor para sí mismo, para los demás y para el mundo. ¿Para qué? Para que con el fin, ¿cierto?, de poder optar, de poder, ¿cierto?, estar de acuerdo con una mirada enfocada en los valores, en una perspectiva más bien humanizadora. Ese es el gran sentido. Ahora vamos a ir viendo paso a paso qué significa esto. El Concilio Vaticano II, de hecho, dice que la fe orienta la mente hacia soluciones plenamente humanas. Entonces, la fe, ¿cierto?, lo que nosotros vamos a desarrollar en la educación religiosa en este nuevo enfoque, va a estar relacionada también con la razón. Cuesta mirar esta imagen, ¿no? Cuando viene algo nuevo, nos cuesta deshacerlo de lo que ya teníamos, ¿cierto?, dispuesto en nuestra forma de actuar, más bien como profesores de religión. Y este enfoque, vamos a ver de qué se trata. Algo les decía Hilda ayer que tenía que ver con el enfoque de la antropología cristiana.
Entonces, busca por un lado, ¿cierto?, ofrecer a los estudiantes el desarrollo integral de la persona, teniendo en cuenta lo mismo que dice la Ley General de Educación, ¿cierto?, desde una perspectiva físico, afectiva, intelectual, moral y espiritual. Eso es por una parte por qué aparece esta nueva opción. Si nosotros de hecho hacemos una relación con el enfoque que tenía la antigua ERE, antigua digo, pero todavía la tenemos que seguir usando, ¿cierto? El enfoque estaba puesto principalmente en la imagen de Jesús como pastor, ¿cierto? Y habían, ¿cierto?, unas relaciones que se establecían a partir de ello. En este sentido se integran, dicen, temáticas que forman parte de la esencia del cristianismo. No deja de ser un programa que tiene una identidad, como decía Hilda ayer, pero integra temáticas que están presentes en la reflexión antropológica contemporánea, como por ejemplo la corporalidad, la espiritualidad, la libertad, ¿ya?, los valores. Tantas veces que a muchos de nosotros se nos exige en los colegios establecer clases valóricas, ¿cierto? Entonces podríamos decir que estas bases curriculares son más amplias, ¿ya?, integran mucho más realidades, para darle sentido a la acción humana del mundo, para darle sentido incluso a la educación, ya en su término o en su fin de humanizar. En ese sentido, el nuevo enfoque tiene varias aristas, ya, de cómo poder relacionarlo. Dice Mónica, por favor, desconectar el micrófono. Tengo dos dudas. Voy a ir también respondiendo a los que aparecen, ¿bien? Vamos a ir lo que aparece en el chat. Dice después, entonces después. Sí. Primero, establecer que el enfoque en las nuevas bases curriculares o y de los nuevos programas de estudio ponen en el centro la persona humana. ¿Bien? Y esto es lo que nos va a costar un poco, porque teníamos la concepción y tenemos la concepción, digamos, de la mirada de fe católica, ¿cierto?, de lo que hemos aprendido, de cuántas veces hemos ido a catequesis y todo, en que la centralidad siempre es Cristo, ¿o no? Pero en este sentido el foco de la educación religiosa va a ser la persona. ¿Por qué? Porque la centralidad de la persona se constituye en cuanto se reconoce como que la revelación de Dios ha acontecido en la historia humana. Por lo tanto, en esa primera afirmación encontramos que hay que hacer una reflexión sobre el misterio de Dios en la comprensión de lo antropológico, en la comprensión del ser humano. Así nos recuerda el concilio y lo dice tal cual en las bases curriculares. Todos los bienes de la tierra deben ordenarse en función del hombre, centro y cima de todos ellos. Por lo tanto, ahí ya tenemos un fundamento del cómo se ve el nuevo enfoque. Toda persona es entonces criatura de Dios en el mundo, pensada desde Cristo y para Cristo. Y por tanto, se abre también a la trascendencia. Sin embargo, también se encuentra bajo el signo de la infidelidad a Dios y a los demás. Pero de todas maneras, se vive en la gracia, ¿cierto? Otro punto importante es entender que la persona tiene la capacidad transformadora. ¿Qué significa esto? Que por lo mismo la persona se transforma en una unidad con capacidad de transformar y una capacidad de reflexión en ese sentido, que anima su interior en la forma de una mujer o de un hombre como seres sociales. Porque no están pensados para vivir solos, sino para vivir en compañía, en comunión con otros. También tenemos, dentro del nuevo enfoque, como fundamento, la capacidad del hombre de amar, ¿cierto? Y esta capacidad de amar, ¿cierto?,
está fundada en el reflejo que somos del rostro de Dios. Tenemos también el carácter unitario, es decir, que nos concebimos no separados del cuerpo y del alma, sino que con una síntesis, ¿cierto?, en el hombre de cuerpo y alma, de espíritu. Por tanto, también aparece una nueva dimensión dentro de lo antropológico que tiene que ver con la conciencia humana. Ay, se me salió aquí, espera un momentito. Que el hombre tiene conciencia en virtud de lo que acontece en el mundo. También tiene esa libertad y tiene que cuidar la casa. Por lo tanto, estos fundamentos que ustedes los van a encontrar en las bases curriculares nos muestran una nueva forma de educar la religiosidad, centrado en las personas, centrado en la humanidad. Principalmente encontramos, ¿cierto?, como fundamento, al igual que lo anterior, en que la educación, al humanizar, hay muchos que han dicho, ¿cierto?, que la educación se ha deshumanizado, y ahí es donde la clase de religión encuentra su mayor aporte. La antropología cristiana entonces pone su fundamento del hombre del hombre y de la mujer y de su capacidad de hacer cultura. El hecho de ser creados a imagen y semejanza de Dios les permite entonces hacer cultura. Este hecho se ve reflejado a lo largo de la historia de la salvación, aparece ahí, ¿cierto? Y ante la pedagogía de Dios, Él va invitando a una formación constante en el ámbito personal, sino también en el ámbito comunitario, para lograr una formación vivida con espíritu evangélico. Por lo tanto, busca también la colaboración fraterna ante el compromiso de contribuir a una humanidad plena como signo de encuentro fecundo con Cristo. Y ahí es precisamente este punto el que se debe tener en cuenta cuando se habla de formación integral en la escuela. Esta no puede formar en función de particularismo, ¿cierto?, sino por el contrario debe ofrecer conocimientos necesarios para comprender la actual condición del hombre y su desarrollo en el mundo. Es así como la educación religiosa va a favorecer, ¿cierto?, o juega un rol fundamental, ya que en su lugar privilegiado para hacer dialogar lo religioso con la vida y la cultura, ¿cierto? Por eso es que aparece ahí que la educación religiosa ayuda al diálogo, pues a través de la persona de Jesucristo los estudiantes pueden crecer en su autonomía y en su sentido, ¿cierto?, de trascendencia y en su apertura a los demás. La asignatura también de religión anima al conocimiento de sí mismo, permitiendo que los estudiantes puedan conocer sus propias capacidades y desarrollar la responsabilidad en su libertad. Cuando hablábamos y se estaba construyendo este instrumento curricular, se veía también que el conocimiento de sí mismo estaba relacionado con algunas habilidades que el mismo Jesucristo tenía, ¿cierto? Él se conocía a sí mismo. Y esto también va de la mano con reconocer, ¿cierto?, que la educación religiosa favorece en este sentido a los estudiantes. La asignatura de religión anima el conocimiento de sí mismo, permitiendo que los estudiantes puedan conocer sus propias capacidades. El darse cuenta, por ejemplo, quién soy, qué hago, por qué lo hago. Ayudar entonces a descubrir y reconocer en Jesús un modelo de vida que verdaderamente va a inspirarlos. También, en ese sentido, la educación religiosa aporta la formación comunitaria de los estudiantes, pues desde la tradición cristiana, denme un segundo, me fui, ahí. Entonces,
inspira, ¿cierto? Porque desde la tradición cristiana lo comunitario es uno de los fundamentos esenciales que ayuda a conocer el otro, abriéndose a los demás. De ahí entonces que la colaboración, la amistad, la fraternidad, las características del pueblo de Dios, la iglesia como comunidad depositaria de la buena noticia, tiene en sí misma la conciencia clara de la presencia de Dios en la humanidad. Y por último, nosotros encontramos también que la educación religiosa favorece de manera especial el sentido del ser humano como un ser histórico. En él, cierto, se vincula la tradición y la vida, aportando una visión que permite aprender de la experiencia y descubrir el sentido de la comunidad como un modelo positivo. Y enriquecedor de las relaciones. En la formación integral se aceptan varias dimensiones que se interrelacionan, dan sustento a la unidad de la persona. Por eso, la educación religiosa escolar católica contribuye al desarrollo de las dimensiones también racional, moral, relacional, histórica y religiosa de los estudiantes. ¿Cómo entonces se ve el desarrollo espiritual del ser humano en virtud de la trascendencia del hecho religioso y la búsqueda del sentido de la vida? Está llamada la educación religiosa entonces, en sintonía con el artículo que habíamos visto de la Ley General de Educación, a promover un desarrollo espiritual, un desarrollo ético y moral de toda la población escolarizada. En ese sentido, al mismo tiempo, tal como señalan las bases curriculares de enseñanza básica, que lo más probable es que ustedes las conozcan, la dimensión espiritual se caracteriza por promover la reflexión sobre la existencia humana, su sentido, finitud y trascendencia. Eso nosotros lo podemos encontrar, ¿cierto?, ya en los objetivos de aprendizaje, cómo están articulados, cómo han sido puestos, ¿cierto?, en jerarquía y en niveles. La promoción, por lo tanto, del desarrollo espiritual es abordada desde las experiencias de aprendizaje que favorezcan la reflexión de la trascendencia y el hecho religioso. Vamos a verlo más adelante cómo ocurre esto. ¿Para qué? Para contribuir con la búsqueda y construcción del sentido de la vida. Y esto nosotros lo tenemos y está, primero, de una tradición que históricamente, no solo la religión católica, ¿cierto?, sino que históricamente todas las religiones han ofrecido para poder llevar a cabo, ¿cierto?, este desarrollo espiritual. Por lo tanto, desde la perspectiva del cristianismo, y eso es lo que a veces uno pudiese decir, mira, lo que está contenido en el programa, ¿cómo lo hacemos para que sea más ecuménico? Eso también nos aporta al decir que la experiencia del cristianismo, ¿ya?, un cristianismo que no es excluyente, nos permite, ¿cierto?, a partir de los objetivos de aprendizaje, hacernos común, ¿cierto?, hablar con los demás. Puesto que la gran riqueza de la espiritualidad cristiana, generada por 20 siglos de experiencias personales y comunitarias, dice Laudato Si, ofrece un bello aporte al intento de renovar la humanidad. Disculpen si de repente voy por otro lado porque estoy admitiendo a gente que todavía está ingresando al seminario. Al mismo tiempo, ¿cierto?, el desarrollo de la espiritualidad en cuanto objeto de la educación religiosa escolar está en sintonía con diversas teorías que sostienen que la espiritualidad contribuye a la construcción del sentido, propósito e integración personal. De hecho, podríamos decir que la espiritualidad es el camino anterior a construir, ¿cierto?, una imagen de lo religioso. No solo entonces puede potencialmente favorecer el desarrollo de este sentido religioso, sino que resulta fundamental para que los estudiantes logren un desarrollo positivo y pleno. La educación religiosa escolar, dice, ¿enviará este seminario grabado? Sí, lo voy a enviar grabado, lo dije al inicio. La educación religiosa escolar entonces adscribe su comprensión de la educación como un proceso que es complejo,
y multidimensional que apunta en forma holística al desarrollo de todas las capacidades humanas. Por lo mismo, no descuida esta dimensión espiritual del ser humano, y más que por lo mismo es porque es su fundamento también, su necesidad. Contribuir entonces al desarrollo global de cada persona, cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido ético, responsabilidad y espiritual. Eso nos dice el informe de Lors, ¿cierto?, sobre los pilares de la educación. Siendo entonces estos 4 dimensiones en términos espirituales en los cuales estas bases curriculares buscan atender. Primero, el sentido de la vida, un ámbito valórico y ético, una conexión con todos los seres creados y finalmente la relación con Dios. Si ustedes se dan cuenta, se expanden mucho más estas primeras relaciones de lo religioso que tenía que ver con relación con sí mismo, con los demás y con el entorno, siendo el sentido de la vida un aspecto fundamental del desarrollo espiritual. El mismo Jesucristo nos enseña el camino, la verdad y la vida, lo cual constituye el culmen y plenitud de la existencia humana, existencia que se desarrolla en un universo conformado por sistemas abiertos que entran en comunicación unos con otros. Esto lleva a pensar también al conjunto como abierto a la trascendencia de Dios, dentro de la cual se desarrolla la fe que nos permite interpretar el sentido y la belleza misteriosa de lo que acontece. Por eso la educación religiosa escolar, ¿cierto?, religiosa escolar católica, puede contribuir a favorecer la construcción de sentido vital entre los estudiantes desde diversas perspectivas y con varias estrategias, las que progresivamente pueden ayudar a los niños y jóvenes a exclamar qué maravillosa certeza es que la vida de cada persona no se pierde en un desesperante caos, como dice Laudato Si. Esto porque se entiende mejor la importancia del sentido de cualquier criatura si se la contempla en el conjunto del proyecto de Dios. De la misma forma, en lo referido a la espiritualidad, promueve aspectos de ámbito valórico y ético, que era algo que ya nos estaban pidiendo los colegios, ¿cierto? Cuando alguien reconoce, ¿cierto?, el llamado de Dios a intervenir junto con los demás en dinámicas sociales. Debe recordar que eso es parte de su espiritualidad, que es ejercicio y que de ese modo madura y se santifica. Por eso la educación religiosa escolar católica enfatiza lo que es la espiritualidad cristiana, propone un modo alternativo de entender la calidad de vida y alienta un estilo de vida profético y contemplativo capaz de gozar profundamente sin obsesionarse por el consumo, dice Laudato Si también, buscando especialmente suscitar entre los estudiantes la capacidad de reflexionar y de acción que permitan superar situaciones de inequidad e injusticia. Después, al mismo tiempo, cuando la espiritualidad considera aspectos que promueven una conexión con todos los seres, es importante recordar que todo está conectado. Importante recordar que la espiritualidad no está desconectada del propio cuerpo ni de la naturaleza de las realidades de este mundo, sino que se vive en ellas y en ellas en comunión con todo lo que nos rodea, también declara Laudato Si. Por lo tanto, hay una conexión entre todos los seres creados. La educación religiosa, lejos de proponer una espiritualidad intimista, ¿cierto?, busca la plena conexión con el acontecer social. No se queda en el intimismo. Superando ciertas expresiones de injusticia por medio de acciones basadas en principios evangélicos. Del mismo modo, cuando señalamos que la espiritualidad considera aspectos que promueven la relación con Dios, como parecía el cuarto punto, es necesario tener presente que toda sana espiritualidad implica al mismo tiempo coger el amor divino y adorar con confianza al Señor, pues es Él quien nos nutre para poder ir educando esta espiritualidad.
Hay unas preguntas y quiero detenerme un poquito porque hay algunas preguntas que podemos ya empezar a responder. Voy a revisar acá, ustedes lo están viendo también en el chat de grupo. ¿Les parece que hagamos un corte de preguntas? Bien. Dice Marcela Gallardo, tengo 2 dudas para responder después. En las nuevas bases curriculares no aparece el programa de religión para educación parvularia. ¿Cómo vamos a trabajar los profesores que hacemos clases en esos niveles? Seguimos con el programa antiguo, sabemos que religión y tercero y cuarto medio es optativa para los estudiantes. ¿Qué va a pasar en aquellos colegios donde se opte en mayoría por la asignatura? Bien, ocurre lo siguiente, que en la educación parvularia se está trabajando en un programa preescolar, ¿cierto?, que permita satisfacer esto. Hasta ahora hay un grupo, ¿cierto?, de educadoras que trabajan en universidades y que van a empezar a trabajar sobre ello. Yo me imagino que por todo lo que ha ocurrido este año va a ser difícil que salga a final de año, pero se están haciendo los esfuerzos y también está considerado. No es contradictorio o enseño catolicidad o enseño espiritualidad. Ahí yo creo que hay que tener claro una cosa. Bueno, aquí Fernando dice no es contradictorio, al contrario, desarrollar la espiritualidad es previo a enseñar la catolicidad. Lo anterior, bases curriculares daban por hecho que todos los alumnos tenían que desarrollar la espiritualidad y se llenó el programa de cuestiones teológicas y pastorales. Bien, lo que pasa es que no tiene que ver con un sentido y eso es lo que hoy día trae, ¿cierto?, esto de educar, ¿cierto?, o aprender habilidades, que no tiene que ver con la transmisión de contenido precisamente, ¿ya? No es que yo voy a entrar, ¿cierto?, adoctrinando en lo católico o adoctrinando la espiritualidad. Recuerden que el centro es el ser humano, por lo tanto, voy a nutrir mi experiencia pedagógica con la experiencia de la vida, primero, de la vida personal, de la vida eclesial y de la historia del mundo. O sea, tengo experiencias que permiten desarrollar eso. Y hay otra pregunta que dice, ¿esta implementación será para el año 2020, para el año 2021? Así es. Todo este año se espera que podamos participar de estos cursos. Este curso es muy introductorio, ¿cierto? Con algunas cuestiones como principal. Ustedes pueden ver que yo estoy, ¿cierto?, viendo una parte, que esta parte estaba preparada mucho antes que saliera las bases curriculares y que están contenidos, por lo tanto, en las bases curriculares. ¿Cuál es el límite entre la clase de religión y la catequesis? Considerando que muchos hemos caído en eso. Yo diría, si me lo preguntasen y que aparece también, la catequesis tiene que ver con el sentido, con la búsqueda o con el objetivo de cada una. Entendemos que la catequesis es una formación de la fe, ¿cierto? Es una formación en la fe. El sentido de la educación religiosa es distinto. El sentido de la educación religiosa tiene que ver con, incluye aspectos de la fe, pero tiene que ver con relacionarse consigo mismo, con los demás, con el entorno. Son relaciones humanas y también obviamente relaciones con Dios, pero tiene que ver no con ese sentido en la catequesis de formación en la fe, ¿ya? ¿Qué pasa con la EREC? Bueno, esta es la nueva EREC, Educación Religiosa Escolar Católica. Yo creo que dentro de los límites también está en que la catequesis busca el depósito de la fe, es decir, mostrar el contenido de la fe. En este sentido, la clase de religión busca dentro del sentido de la educabilidad, de educar, de humanizar al otro. Hay que distinguir de una vez por todas Dios, creencia, religión, espiritualidad y fe. La cristiandad que muere ha puesto estas 5 realidades en el mismo saco. Son temas diferentes, pero no necesariamente convergentes. Son temáticas distintas. No es que van a aprender en la educación religiosa las religiones, ¿ya? Las religiones, por lo tanto, van a ser, por decir así, ¿cierto?, un recurso para la educación religiosa, sino en generar habilidades que permitan al estudiante reflexionar en clave religiosa y espiritual desde su realidad. Muy bien. Bien, ¿les parece si seguimos? Después vamos a comentar otras cosas más una vez que terminemos.
está el enfoque también centrado en la formación de habilidades de crecimiento personal, pero teniendo como modelo a Jesucristo. Nosotros no nos remitimos a otra identidad, a algo que está en el aire, sino que tenemos un modelo a seguir. Se puede reconocer en los evangelios entonces que Jesús tenía un método formativo sencillo y esperanzador. ¿Qué hacía Jesús? Invitaba a la experiencia. Invitaba a experienciar esos espacios donde el desarrollo de la persona se debía practicar en ambiente sano, de confianza, de igualdad, de libertad. Por lo tanto, hay que reconocer que la mirada de Jesucristo nos tiene que mover, ¿cierto? Como un ejemplo, ya no necesariamente porque nosotros podemos ver, mira, el profesor de religión tiene que ser testimonio de fe. No, también nos puede ofrecer, ¿cierto?, un testimonio de experiencia de cómo se valora a la persona humana. Jesús formaba a quienes rodeaban en habilidades de crecimiento personal. Todo aquel que tenía un encuentro con Jesucristo no terminaba siendo el mismo del inicio. Otro fundamento que también se enmarca en la educación. Aquel que participa de un proceso educativo aparece en un nuevo ambiente. Y esto logra también el modelo de Jesucristo, que en nuestras clases ningún estudiante salga igual. ¿Ya? Que encuentre algo que su propia vida le ha venido preguntando en el tiempo. El enfoque entonces, también decimos que la nueva EREC, o esta EREC 2020 que se le llamó en algún momento, la pedagogía de Jesucristo se toma como modelo de formación en relación con el desarrollo humano. No necesariamente tiene que ver en relación con con el contenido de la fe, sino que tiene que ver como modelo cómo él se relacionaba con la humanidad. ¿Ya? Y esto va a ser relevante a la hora de formar a estudiantes con habilidades personales que sepan escuchar, que sepan respetar, que sean asertivos, ¿cierto? Que tengan buenas cualidades humanas, que fomenten el trabajo en equipo, el diálogo y los liderazgos participativos en la escuela y en la sociedad. Y aquí era lo que yo le decía, esto no aparece en las nuevas bases curriculares, pero nosotros podemos entender que habían habilidades relevantes que van a emanar de la persona de Jesús. La habilidad de relacionarse consigo mismo, por ejemplo, la oración. La relación con los desposeídos, con aquellos que necesitaban, donde el Señor iba. Las capacidades comunicacionales en las nuevas generaciones, es decir, aquello que dice Jesús es nuevo hoy día también. No es algo que queda añejo, ¿cierto?, guardado, y que era de otros tiempos, sino que también el mensaje es nuevo. Y una nueva relación cultural y espiritual con la creación, una relación que emana del respeto. Otro aporte de la clase de religión va a ser ya habíamos visto, ¿cierto?, al espiritual, pero también al desarrollo integral. Y la visión del ser humano se relaciona con lo trascendente. Descubrir las respuestas que han encontrado muchos personajes que como creyentes e incluso como no creyentes han hecho opciones fundamentales convirtiéndose en personas clave en la historia de la humanidad, de nuestro país, por su colaboración en la vida social, la cultura, la política y de modo especial para la defensa de los derechos humanos, que precisamente sería el fin último de la adquisición de lo religioso. Aquí yo veo algunas personas que han estado, ¿cierto?, donde yo he hecho clases de la psicología religiosa y vemos que el culmen de lo religioso tiene que ver con aquellas personas que han sido capaces de entregar su vida hacia el mundo. O sea, estamos hablando de los mejores ejemplos que tenemos. San Alberto Hurtado, Madre Teresa Calcuta, pero también lo encontramos en otros lados como Martin Luther King. Entonces, ver en esas personas, ¿cierto?, cómo se desarrolla la integralidad. La visión creyente que permite aprender a formularse racionalmente preguntas, atisbar posibles respuestas y desarrollar la capacidad de discernir,
de proyectar la vida hacia un horizonte de sentido y felicidad. En este caso, la asignatura de religión pretende, ¿cierto?, en el currículo ensanchar los espacios de nuestra racionalidad, preguntarnos, volvernos a abrir a cuestiones que son de la sociedad, ¿cierto? Volver a abrir las grandes cuestiones de la verdad y del bien, conjugar entre sí la teología, la filosofía, la ciencia, respetando plenamente sus métodos propios. La clase de religión se relaciona con las distintas formas de religiosidad, asumiendo que uno de los aportes fundamentales de la mirada religiosa es la capacidad para entender que el ser humano es digno y por tanto inviolable en su conciencia. Otro punto, y ya vamos casi terminando, es algo que no estaba, digamos, en los planes y programas antiguos, que era la interdisciplinariedad. Si ustedes han podido ver los objetivos de aprendizaje, aparece un apartado de con qué objetivo de aprendizaje de otra asignatura yo pudiese trabajar mi objetivo. En ese sentido, la asignatura de religión está llamada a colaborar con otras asignaturas. Eso ya lo habíamos visto, eso ustedes quizás lo hacen. Pero ahora queda explícito en el programa. Se busca que se apliquen diversos saberes, experiencias y habilidades en la resolución de problemas que surgen desde la realidad. Por lo tanto, hay problemas en la realidad donde no solamente lo podemos ver desde una arista religiosa, sino que puede haber perspectivas históricas, perspectivas biológicas, y eso nos ayuda, ¿cierto?, a entender esta interdisciplinariedad. Por lo tanto, la organización en la asignatura se considera como recurso para favorecer la organización escolar. Y lo que yo le decía, permite entonces que todas las experiencias y todas las disciplinas puedan confluir, ¿cierto?, en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. Y esta última parte que aparece en los propósitos tiene que ver con que la clase de religión desarrolla habilidades para el siglo XXI, que eso también se echaba mucho de menos. No es que desarrollemos todas las habilidades, desarrollamos 3 habilidades en específico, pero también podemos incluir las demás. Sabemos que las habilidades del siglo XXI, encontramos que está la creatividad, la innovación, pensamiento crítico, resolución de problemas, comunicación, colaboración, racionamiento cuantitativo, pensamiento lógico, autorregulación, determinación, perseverancia. Pero en el sentido religioso vamos a encontrar que la educación religiosa aporta en este nuevo enfoque a 3: pensamiento crítico, colaboración, creatividad e innovación. Encontramos entonces que la asignatura de religión enfrenta de manera profunda esta habilidad, por ejemplo, el pensamiento crítico, en el contexto de buscar respuestas de sentido a importantes interrogantes de la vida y del misterio que encierra la existencia humana inmanente y trascendente a la vez. De esta manera, el desarrollo del pensamiento crítico aparece entonces como una oportunidad que se presenta en las nuevas bases curriculares para proponer una fe más bien inteligente, ¿cierto?, que dialogue con otras disciplinas, que dé la respuesta a las diversas inquietudes de un corazón joven que necesita caminar por la vida integrando la fe, la vida y la cultura. La experiencia de vida, ¿cierto?, a la propuesta que surge desde el dato de la revelación de la tradición eclesial, y nos va a permitir entonces ayudar a que los estudiantes puedan pensar, puedan reflexionar y en esa reflexión confrontar, es decir, tener un pensamiento crítico, pero no se queda ahí, sino que es capaz de aportar a aquello que ha reflexionado. Otra habilidad es la colaboración. El mismo Jesús no actuó solo, ¿cierto?, sino que para realizar su misión forma una comunidad y actúa de un modo colaborativo. La misma iglesia se autodefine como un pueblo de Dios, donde la igualdad de sus miembros es una de sus características principales, dado que son convocados a colaborar comunitariamente en el proceso de construcción del reino de Dios. ¿Ya?
La clase de religión ayuda entonces a los estudiantes a aprender con otros y en relación con otros, asumiendo un sentido de corresponsabilidad en el desarrollo de la sociedad, lo que potencia su calidad como ciudadano. O sea, tenemos entonces que la educación religiosa es un aporte a colaborar porque tenemos y seguimos teniendo el mismo testimonio de Jesucristo, el testimonio de la tradición de la Iglesia y el testimonio de nosotros como Iglesia. Finalmente, el último punto, ¿cierto?, en la creatividad o la última habilidad en la creatividad e innovación. La vida humana tiene como algunas de sus características la búsqueda de una convivencia plural, ¿cierto?, dice Laudato Si. Y el contexto de incerteza en los distintos niveles de la vida personal, familiar, económica y social, que llevan a la necesidad de aprender a seguir aprendiendo. Y esto es súper importante. La educación religiosa tiene que lograr a que otros tengan esa necesidad de aprender y seguir aprendiendo. De ahí entonces que nosotros podemos estimular la creatividad y la capacidad de innovación para poder convivir con la diversidad, los contextos desestructurados, la incertidumbre, el desarrollo de una racionalidad meramente analítica. Disculpe, saqué aquí. Analítica no es suficiente, incluso es contraproducente para poder hacer frente a los nuevos desafíos de la humanidad. Por los nuevos desafíos de la humanidad necesitamos entonces ayudar, ¿cierto?, a que los estudiantes generen estas habilidades de creatividad, de innovación. Esto se resalta en la búsqueda de un acercamiento a un Dios que es precisamente creador, un Dios que es creativo, ¿cierto? Y de Jesucristo, que supo anunciar y testimoniar un mensaje que, rescatando lo que ya había, nos invitaba a vivir en una condición distinta. Nos invita entonces especialmente a estar con los excluidos, a innovar en ello, y nos invita también a mirar la pobreza, las limitaciones físicas, lo moral. La formación religiosa entrega elementos claves para que los estudiantes puedan responder a la acción de Dios en el mundo a través de la fe, que se da culturalmente condicionada. Basta con mirar nuestra propia vida. Nos condiciona la cultura, condiciona nuestra fe. Si no, hasta el día de hoy los padres transmitirían la fe como lo hacían antes. La cultura cambia, también la forma en que nosotros vamos adquiriendo la fe. Muy bien, estimados profesores, esa ha sido la presentación de hoy. Abro el debate para que podamos conversar. Lo podemos hacer, si les parece, levantando la mano aquí en los participantes, y dice bajito levantar la mano, y así nos escuchamos todos, ¿les parece? Abro entonces, quien quiera comentar algo, compartir algo, lo podemos hacer ahora. Javier. Viviano, sí, dígame. Hola a todos, yo soy el padre Viviano, soy sacerdote de Calama, también soy profesor, hice clases por varios años y ahora solamente no solamente, igual trabajo en un colegio, Juan Pablo II de Calama, y estoy como director espiritual del colegio. Pero bien, igual a mí me interesa todo esto, por eso estoy acá. Miren, dentro de las cosas que yo escuchaba, las reflexiones de Javier, y dentro también de los comentarios que iban saliendo, es bueno, una de las cosas que como sacerdotes siempre hemos pedido en las clases de religión no sea catequesis, que sepan diferenciar. También creo que entra dentro de del trabajo de cada uno y la capacidad creativa que cada uno tenga para poder hacer esa clase de didáctica, especialmente para los niños. Algo que yo admiro son a los profesores de colegios municipales, como está esta libertad de los chicos de elegir evangélica, católica o no estar en clase. Para los niños que quedan hay que motivarlos. Yo trabajé en un colegio municipal hace muchos años atrás y ahí, claro, era opción católica, evangélica o vayan a jugar a la pelota al patio. Obviamente era muy complicado eso, estar afuera con los niños jugando y uno haciéndoles clases.
Dentro de todas estas cosas, creo que en relación a la ERC del año pasado, de los anteriores, era una cuestión de que era muy doctrinal. Seguían todo el catecismo de la iglesia de las 4 partes para poder formar a los niños, a los jóvenes. Y eso era tan estructurado que era muy difícil, encontraba yo, poder pasárselo a los niños y los niños lo sintieran suyo. Creo que con esta nueva mirada, y yo valoro mucho eso del pensamiento crítico en especial, que los chicos, los jóvenes, sean capaces de criticarnos a nosotros como iglesia. Tenemos que tener esa mentalidad abierta, porque cuando los niños empiezan a comentar en contra de nosotros, en contra de tantas cosas que está pasando en este mundo de ahora, nosotros nos ponemos muy a la defensiva. Yo creo que primera actitud como profesor de religión todos es escucharlo y de a poco tratar de llevarlos al conocimiento de la iglesia y lo que quiere Dios. Toda esta formación tenemos que llevársela a los niños, pero de una forma que seamos capaces de poder hacer, en vez de estar peleando muchas veces, poder que los niños se sientan suyos. Yo creo que hay algo que hemos perdido, es la capacidad de impresionar a los jóvenes y a los niños, como lo tienen todo, y cuando perdemos esa capacidad, los niños poco más se interesan. Yo creo que eso, más que nada, invitarlos a todos nomás que sigamos trabajando en este proceso de educación. Yo creo que no nos sintamos menos que los otros profesores. Yo trabajo en un colegio católico y todo, y claro, los profesores de religión ahí no son profesores menos que los demás, pero sí en los lados municipales y algunos particulares subvencionados y pagados, se le da como el hermano pobre, y no somos tan profesores como los otros, y seamos capaces también nosotros de hacer ese aporte, no nos tiremos para abajo, y seamos esos buenos aportes que necesitamos para nuestros jóvenes y para los colegios. Eso, muchas gracias y disculpen que se haya sido largo. Muchas gracias, padre. Me uno también a su reflexión. Creo que es importante lo que hoy día está ocurriendo. Quiero darle el pase a Marcela Gallardo, que levantó la mano ahí en los participantes. Marcela. Bueno, yo ahora estoy leyendo un poquito más las bases curriculares y quiero compartir algo que me pasó con los programas anteriores de religión. Fue un rechazo para mí. Justamente lo que decía el padre Viviano. Era muy dogmático. Y cuando tú trabajas en el mundo municipal, y lo dije ayer también, lo vuelvo a repetir, era muy difícil poder bajar esos aprendizajes esperados a la realidad de niños, en la cual incluso ni siquiera niños católicos quieren hacer religión. Pero con este programa me pasó algo distinto. Yo al ir imprimiendo iba mirando hoja por hoja, así dándole la primera mirada un poco más. Y yo cada día me convenzo de que con este programa podemos volver a reconquistar a esos niños que, siendo católicos, no optan por la asignatura. Me gusta que el hermano La Lorena Ocampo está con COVID positivo. Porque viene de una manera más, como dices tú, más valórica, más centrado en la persona. Y en el otro costaba mucho hacer esta bajada, centrarlo en la realidad del niño, estar en igualdad de condiciones con los otros docentes. Yo aquí me siento en igualdad de condiciones con los otros docentes a nivel curricular, porque la parte profesional jamás he tenido problemas. Eso. Bien, hay un comentario de que no leo aquí de David, ¿cierto? Entiendo que es enseñar a mirar la vida de la fe y mostrar qué es y cómo interactúa en el mundo nuestra fe católica. Por supuesto que tiene que haber una identidad, si eso no es negable. Hay una identidad y en este caso nuestra fe. Pero hay que entender que va a costar este enfoque porque la centralidad está en el ser humano. En que el ser humano siga descubriéndose, siga relacionándose con los demás. No es solo transmitir la fe, ya no es transmitir la fe de hecho. Hay elementos de la fe que nos ayudan a que las personas sean más humanas, a humanizar esa cultura que hoy día tenemos. ¿Por qué? Porque decían, de hecho apareció mucho en esta encuesta que le comentaba ayer Hilda y lo que conversábamos, de que la clase de religión principalmente entregaba como contenidos de la fe, y no era un aporte real a la sociedad. Fíjense qué fuerte eso. Pero no era un aporte, o no es un aporte a la sociedad, porque no se pregunta las cuestiones de la sociedad, donde está puesto el interés de todos.
Y pareciera ser que por un lado estamos con el tema de la fe y por otro lado está el tema de la sociedad. Como que están por carriles distintos. No, lo que busca hoy día este cambio de enfoque es unificar eso, ¿cierto? Unificar, responder a la realidad, a las realidades humanas. No tengo ninguna mano levantada. ¿Alguien más quiere compartir algo, cierto? Y yo, por favor, no encontré la herramienta para levantar la mano. Gloria, ¿cómo estás, Gloria? Bien, ¿y tú, Javier? Bien, adelante. Bueno, espérame un segundo, hijo. Yo solamente quisiera agradecer un poco y quisiera manifestar mi alegría por estas nuevas bases curriculares. La EREC era, como bien decía una colega, producía bastante rechazo y nos pone a la iglesia en un ámbito bastante lejano a la realidad. Yo tengo la fortuna de trabajar en un colegio católico, muy católico, y donde el profesor de religión tiene harta participación, lo que para mí es súper agradable porque uno puede proponer muchas cosas y sientes que eres escuchado. Sin embargo, en la clase misma, en la sala de clase, y ustedes que han estado en sala de clases, se siente mucho de aquí para atrás, hasta cuando yo era estudiante, de que la religión era una cuestión celestial, que la clase de religión era algo como que había que ser perfecto para participar, que un Dios tan lejano. Entonces, que estas bases curriculares nos propongan como centro a la persona, no te aleja de que el centro sea Jesús, sino que por el contrario, si la persona es el centro, le estás transmitiendo directamente el amor de Jesús y todo lo que es la evangelización y el querigma a través de darle el valor que tiene la persona para poder encontrarse en la experiencia con Jesús y con el amor de Jesús a través de lo cotidiano. Eso me gusta de estas bases curriculares, que sin leerlas, porque soy sincera, no he tenido el tiempo para poder conocerlas un poco más, pero entre lo que hemos aprendido ayer y lo que hemos conocido hoy día, me parece muy positivo que sea una instancia y sea una herramienta que permita a los alumnos cuestionarnos y vivir una fe inteligente, no una fe que te transmitan como algo que debes aprender porque lo debes aprender porque estás en el colegio, sino que la clase de religión te haga tener una fe inteligente. Eso me gustó muchísimo. Gracias. Gracias, Gloria. Ese es el sentido de lo que se ha hecho. Insisto, no se ha hecho nada que no esté de acuerdo con la realidad que hoy día nuestro país necesita. Sí. Las consultas fueron a los profesores, las consultas fueron incluso a los apoderados. Bien. Veo a Liliana Burgos levantando ahí el dedito. Sí. Bueno, yo soy profesora de un liceo municipalizado, Liceo Comercial de Los Ángeles. Estoy muy contenta con nuestras nuevas bases curriculares. Creo que nos va a ayudar mucho, sobre todo a los profesores del liceo municipalizado, que nos sentíamos en eso poco escuchados. Pero yo también quiero invitar a mis colegas del liceo municipalizado a tener actitud, nunca sentirnos los parientes pobres. Yo creo que en la medida que uno se va ganando el respeto de sus colegas, solo en la medida que uno se mantiene siempre actualizada, hacer clases dinámicas y que responda a estos tiempos. Eso es lo que me gusta de este nuevo programa, que me tiene muy contenta en realidad. Así que agradecer instancias como esta y que tengamos la capacidad, la posibilidad de actualizarnos y dar respuesta a estos jóvenes que están, yo creo que necesitan tanto de una participación más activa de los profesores de religión. Así que muchas gracias, Javier. Bien. Hay una pregunta ahí. Bueno, voy a leer lo que dicen estas bases. No cambia totalmente nuestra forma de enfrentar la evaluación. Bueno, ayer salían hartas preguntas de la evaluación. Si ustedes saben, a nivel mundial la evaluación está yendo a lo que nosotros hacemos. O sea, está buscando desaparecer el tema de la calificación. Así que nosotros vamos a ser pioneros cuando eso ocurra, y yo creo que va a ser muy pronto, o sea, no va a ser algo muy lejano. Y también una pregunta sobre: ¿no corremos el riesgo en este afán ecuménico de caer en una clase humanista un poco ideologizada? El riesgo, aparte de eso, sería hacer una clase un poco
endiosada, por decirlo de alguna forma. Y no una clase, yo creo que lo que se está haciendo ahora es una clase con los pies puestos en la tierra, ¿ya? Y que eso finalmente ayuda más que cierto, en ese afán, es un afán ecuménico, y el afán ecuménico es un mandato de Jesucristo. O sea, no es otra cosa, que todos sean uno. Entonces no hay un afán distinto. Levantó la mano María Eugenia, tengo aquí. María Sí, Eugenia. hola. Primero que nada, bueno, agradecer este espacio que has dejado para que podamos charlar y reflexionar todos, que ayer no estuvo y que fue muy cortito para escuchar a otros colegas, así que yo voy a tratar de hacerla corta para que puedan hablar otros también. Agradecida por estas nuevas bases que realmente ponen en el centro al hombre, porque el cristianismo es la religión del hombre y para el hombre, no como la religión de los tiempos de Jesús, que estaban tan apegadas a los reglamentos y al dogma. Jesús trajo una novedad grandísima en la forma de nombrar a Dios como Padre. Decir esto solamente, muchos agradecimientos y bueno, a tratar de implementarlo lo mejor que podamos. Un saludo para Liliana Burgos, que está ahí, que hacía tantos años que no la veía. Gracias. Tengo aquí que ha estado levantando la mano don Héctor Mella. Sí, la verdad que escuchando los